Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno prospere, levante, afirme y confirme en su camino, su andar y su pacto con Hashem. Amén. Bueno, pues estamos meditando en la parashat Pinejas o Pinjas y estamos en el Perek 26, Pasuk 11. Dice, pero los hijos de Corach no murieron. Los hijos de Shimón por sus familias, de Nemuel, la familia de Nemueli, de Yamín, la familia de Yaminí, de Yajín, todas estas familias fueron contadas para poder recibir la bendición del Eterno, la herencia que les fue otorgada. Dice, fueron todos estos los hijos de Zabulón, y todos y cada una de las familias de cada una de las tribus son enumeradas aquí. ¿Por qué? Para poder recibir la herencia. Pues leemos precisamente en el verso... vamos a leer desde el verso 8. Dice, los hijos de Palú, Eliab, y los hijos de Eliab, Menuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los nombrados de la congregación que habían incitado contra Moshe y contra Aarón con la congregación de Coraj, cuando incitaron al pueblo contra el Eterno, al pueblo contra el Eterno, y había abierto la tierra su boca, tragando a ellos y a Coraj cuando murió esa congregación al consumir el fuego a los 250 hombres que fueron por señal de advertencia. Pero los hijos de Coraj no murieron. Bueno, algo que llama la atención y que es muy importante, hay varias estimaciones, varias reflexiones al respecto del por qué los hijos de Coraj no murieron. Sabemos que absorbió la tierra toda la familia y todo aquello que tenía Coraj, y no nada más Coraj, sino todos los que se habían unido con él, fueron absorbidos de una manera tremenda. Dice, abrió la tierra su boca y los tragó. La pregunta que se hace una, ¿cuál es la verdadera razón por la cual los hijos de Coraj estaban de pie y estaban con vida? ¿Por qué? ¿Por qué es que los hijos de Coraj no murieron? Incluso en los Tejilín encontramos Tejilín que fueron escritos por los hijos de Coraj. Y la descendencia de Coraj fue una descendencia que trajo a mucha gente de remembranza y de un estatus pues magnífico. ¿Qué pasó? Recordemos que Coraj se equivocó, como muchas veces ocurre con nosotros, solamente que él se equivocó en un aspecto muy delicado. Y esto, el levantarse en contra de Moshe y contra de Aarón, no es cualquier cosa, o no fue cualquier cosa, o no era cualquier cosa. Era una situación grave, muy grave, porque por jurisprudencia, sea la autoridad que sea, si ha sido levantado por el Eterno, no, para entenderlo, Coraj no se puso en contra de Aarón y de Moshe y Aarón, no, sino él se había opuesto al Eterno. Le estaba reclamando de alguna manera y forma, aunque lo hacía a Moshe y a Aarón, lo estaba haciendo al Eterno. ¿Por qué? Porque ellos representaban
el status quo de la autoridad y el poder de Hashem en el pueblo de Israel, nada más ni nada menos. Esto lo representaba. Y esta es la cuestión de autoridad muy importante y un tema extraordinario. ¿Por qué? Porque el tema de autoridad no nace en el hombre, sino nace en el Eterno. En otras palabras, es el Eterno quien lo determina. Es el Eterno quien da este destino, el que da el lugar, en este caso para Aarón y para Moshe Aarón. No fue que porque ellos alzaron el dedo, no. Y hasta sabemos de Moshe que él no quería. Sin embargo, el Eterno había determinado y había decidido que tanto Moshe como Aarón serían los líderes del pueblo de Israel, y lo fueron. Y por tal motivo, de aquí aprendemos varias cosas. Número uno es que la autoridad viene de Hashem, y que toda autoridad, como dice Rav Shaul en Romanos, es establecida y es dada por el Eterno. No hay autoridad, no hay quien tenga autoridad en cualquier forma, en cualquier circunstancia o situación, si no es por la voluntad del Eterno. Entonces, estamos hablando de que toda autoridad, todo principio de autoridad y todo vínculo con la autoridad o gente que tiene un lugar de autoridad, no es de pura casualidad. El Eterno lo ha dado. Si una persona por alguna razón, motivo, está en una escuela y él es el presidente de la mesa directiva de la escuela, tiene autoridad. Un director de una empresa no es porque nada más, no. Todo eso porque esto viene de autoridad, y la autoridad la da el Eterno, quien es bendito. Un presidente, un gobernador, un presidente municipal o alcalde tiene un lugar político, tiene un lugar de autoridad. ¿Por qué? Porque el Eterno así lo determinó, sean buenos o sean malos. Porque a veces decimos, no, ¿cómo lo va a poner Dios si mira cómo es y qué es esto, que aquello, sin comentarios? Entonces, uno a veces piensa que pues eso no lo pudo poner el Eterno. Pues te voy a decir que sí. Todo lo que pasa y sucede en el mundo es por decreto del Eterno. Y entonces todo cumple un propósito. Así como la muerte cumple un propósito, así también la vida cumple un propósito. Así como la oscuridad cumple un propósito, así la luz cumple un propósito. Y los opuestos siempre van a tener un propósito, y tienen un propósito, y por eso el Eterno los creó. Y en este sentido, pues entonces entendemos que para que el mundo funcione y esté en una manera que pueda subsistir, se necesita de la autoridad funcional. Se necesita de la autoridad funcional. Y esta autoridad la vemos en una forma sencilla, incluso en los hogares, en las familias, con los padres. El padre y la madre son autoridades de su familia. Y entonces hablamos de este principio de autoridad porque te voy a decir que es importante que entendamos que incluso las familias que se nutren de hijos es por la voluntad del Eterno, pero sobre todo el que puedan tener esa autoridad es dada del cielo, definitivamente. Entonces, qué importante es la autoridad, que es un principio de orden, que es un principio de fortaleza para las entidades, sea para un país, sea para un estado, sea para un pueblo, sea para una familia. Se necesita de esa autoridad para regir un orden que permita subsistir y vivir correctamente tanto a un país como a una familia y al mismo mundo. Y sobre todo esto está el Eterno, quien es bendito. Él tiene el dominio, el control de toda la autoridad. ¿Por qué?
Él le da la autoridad y otorga la autoridad a grandes y chicos. Eso es una realidad. Y hablando de la autoridad, esto causó precisamente el problema, porque Korah no estuvo de acuerdo en su corazón. Pues sí, que su mujer lo aconsejó y eso es inevitable. Desgraciadamente, como ya vimos, hay consejos y hay consejos, pero el punto a donde vamos es precisamente el hecho de Korah. Korah tomó la decisión y él asumió la responsabilidad de sus decisiones, pero lo más importante de todo esto es que precisamente vemos a Korah tomando malas decisiones, pero sus hijos tomando buenas decisiones. Y llama la atención porque el Eterno en la Torah dice que los pecados de los padres serán sobre los padres y los pecados de los hijos sobre los hijos. ¿Qué nos está hablando esta palabra? Nos está hablando que la responsabilidad es de cada uno y el Eterno establece que los pecados de los padres sean el resultado de esos pecados y más que el resultado, que el pecado mismo sea sobre la persona que lo ejecuta, sean padres o sean hijos. Somos responsables por ello. En el caso de Korah, cometió un gran error y murió por ello, pero sus hijos no murieron. La pregunta es ¿por qué no murieron? Y como decía yo al principio, hay muchos supuestos, pero los grandes maestros nos enseñan que los hijos de Korah no murieron por una simple y sencilla razón, que hicieron Teshuvah. Y ciertamente, como dice nuestra Torah, Hashem no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Por lo tanto, cada persona, cada hombre, cada mujer, no se puede escudar en la imperfección, pero tiene que hacerse el mover de las rectificaciones que el Eterno quiere que nosotros llevemos a cabo. Y esas rectificaciones no se pueden lograr si el hombre no entiende que tiene que hacer cambios en su vida. Y para hacer cambios en la vida necesitamos de la Teshuvah, del arrepentimiento. Un hombre que no se arrepiente es un hombre que va en mal camino y que va a asumir muchas cosas terribles en su vida. Y por eso es importante arrepentirse. Un hombre que no se arrepiente va a seguir viviendo lo que vivió en el pasado. Y las consecuencias no solamente serán para él, tristemente, como pasó en el caso de Adán y Java, hasta el día de hoy, y hasta la última generación y hasta la última alma. La realidad es que nosotros generamos daño y hacemos daño no solamente a nuestra propia alma, sino a nuestras mismas generaciones, al mundo y a los mundos superiores. Y por lo tanto, mis amados, debemos de estar conscientes, tenemos que ser muy conscientes de que una de las cosas importantes aquí sí fue la decisión entre los hijos de Korah y Korah, pero lo más importante es que si dice que no murieron, fue porque hicieron rectificación, en otras palabras, porque se arrepintieron. El punto aquí a tratar, yo creo que lo medular es entender y comprender que si no hay arrepentimiento, nuestra vida va de mal en peor. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de hacer rectificación y hacer Teshuvah. Pero nadie sabe, como dicen nuestros sabios, vive este día como si fuera el último día de tu vida. Así es que, ¿cómo te gustaría vivir el último día de tu vida? Así vívelo hoy, haciendo rectificaciones, evaluando tu vida. No te ciegues pensando, pues es que nadie es perfecto, lo decimos, no es correcto eso. Lo correcto es asumir que por mi imperfección yo tengo que rectificar.
mi vida, haciendo una evaluación constante en nuestro caminar, en nuestro andar día a día. Y qué mejor que la noche, cuando terminas el día, ponte a repasar de las cosas que has hecho bien y de las cosas que has hecho mal, y haz rectificación, haz teshuva, que ciertamente el Eterno, quien es bendito, no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Y si hemos hecho mal o hemos dañado a alguien, tenemos que pedir perdón, y tenemos que pedir perdón al cielo, y tenemos que pedir al Eterno que nos ayude a cambiar todas aquellas cosas que no son correctas. Que el Eterno te tenga con mucho bien y que te haga pensar en ello. Shalom, shalom.